Variabilidad climática. En los años recientes, la humanidad se ha preocupado por los efectos que tendrá el cambio climático en el funcionamiento de la naturaleza y las sociedades. Sin embargo, existe otro fenómeno natural más cercano a nuestra vida cotidiana: la variabilidad climática. Es debido a esta variabilidad que a veces tenemos años más lluviosos que otros o años más calurosos que otros. La variabilidad climática es definida por la Organización Meteorológica Mundial como la fluctuación recurrente en el clima normal en escalas temporales, y sus causas son generalmente de origen natural. La variabilidad del clima se refiere a las variaciones en el estado medio del clima. Las variaciones climáticas se clasifican en periódicas, cuasiperiódicas y aperiódicas. Las variaciones periódicas son aquellas que se presentan en ciclos bien conocidos, por ejemplo, la temporada de lluvia, la temporada de bajas temperaturas, etc. Las variaciones cuasiperiódicas son aquellas de ciclos recurrentes pero menos predecibles, por ejemplo, el Niño Oscilación del Sur. Es un fenómeno recurrente pero no periódico, aparece en promedio cada 4 años, no obstante puede ocurrir cada 2 años. Finalmente, las variaciones aperiódicas son aquellas esporádicas, repentinas, que pueden afectar el sistema climático, por ejemplo, los ciclones tropicales extremos. Todos sabemos que el clima del planeta ha cambiado mucho si hablamos de escalas de tiempo geológico. En diversos estudios basados en pruebas de carbono 14, discontinuidades en las capas geológicas y registros de polen fósil, los científicos de clima han logrado deducir cuál fue el clima en el pasado de la Tierra, antes de la existencia del ser humano. A veces estas oscilaciones de clima fueron tan grandes que se les llama cambios climáticos planetarios. El último periodo interglaciar sobre el que se ha desarrollado la civilización moderna data de 10.000 años. El avance o retroceso de los glaciares, la expansión y contracción de los desiertos y otros ecosistemas son una prueba de dichos cambios. La humanidad ha tenido que enfrentarse a variaciones en el clima. En el hemisferio norte, en los últimos 23.000 años, la mayor fluctuación térmica fue de 10 grados centígrados. En Europa, desde el año 800, la mayor fluctuación es de 1.5 grados centígrados y corresponde a la diferencia entre la temperatura de fines del siglo XVII y la actualidad, llamada mínimo de Maunder, que corresponde a un periodo de ausencia de manchas solares entre 1645 y 1715. En las décadas recientes, el estudio de los desastres se ha vinculado con los elementos de la variabilidad climática a diferentes escalas espaciales y temporales. El fenómeno de El Niño ha sido uno de los fenómenos más estudiados debido a que las oscilaciones en su intensidad y frecuencia modulan la climatología de diferentes áreas del planeta en la variación interanual del clima. Es capaz de provocar fenómenos meteorológicos extremos que, aunados con la vulnerabilidad de las poblaciones humanas y naturales, puede provocar desastres como grandes inundaciones o sequías. En el caso de México, durante años con El Niño, los inviernos son más fríos, mientras que en el verano provocan déficit de precipitación y aumento de temperatura en la mayor parte del territorio. Frecuentemente existe confusión entre los términos cambio climático y variabilidad climática. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático define al cambio climático como un cambio en el clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición mundial de la atmósfera y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Así se diferencia al cambio climático como aquel atribuido a actividades humanas y variabilidad climática como aquella atribuida a causas naturales. Así, las variaciones interanuales del clima se llaman fluctuaciones y las que ocurren en plazos de décadas o mayores se llaman cambios climáticos. Dado que el clima presenta fluctuaciones a escalas relativamente cortas, la diferencia registrada entre una variable climática analizada
temperatura o precipitación con respecto a la normal climatológica o promedio se conoce como anomalía. Las escalas temporales más significativas en que se presenta este tipo de variación están dadas en orden mensual, estacional, anual y decadal. Por ello, incluso los fenómenos extremos forman parte de la variabilidad climática y pueden no constituir evidencia del cambio climático, solo en el caso de que las anomalías obedezcan a una tendencia de largo plazo de 30 años o más. Se podría hablar entonces de cambio climático. En esta diferenciación se están focalizando los esfuerzos de muchos científicos a nivel mundial. Comisión Nacional del Agua.